Amén. Muy bien, la carta o epístola de Pablo, del apóstol Pablo a Filemón. Un poco del trasfondo de la carta. Porque esta carta va a tratar con un asunto que es difícil de tratar. Esta carta va a tratar con un asunto que es difícil para nosotros aceptar, que es difícil para nosotros contemplar, y mucho menos ver cómo se habla de este asunto, pero sin abordarlo de tal manera que se condene, que se juzgue, que se busque castigar o terminar con él a través de esta carta. Ahora, esta carta nos presenta una historia. Si es una historia si nos ponemos a pensar en ella, si nos ponemos a ver lo que está pasando, es una historia que nos habla acerca de tres hombres y la interacción que tienen uno con el otro. Uno es un prisionero, está en la cárcel, ¿sí? Este es el apóstol Pablo, ¿sí? Nos habla de él. Otro es un esclavo que anda huyendo de su amo. ¿Escucharon eso? Es un esclavo que anda huyendo de su amo. Y este esclavo, aparentemente, por lo que podemos leer en la carta, le había robado algo a su amo. Y el tercer hombre del que habla es del amo de este esclavo. Ahora, les dije que iba a tratar con un tema difícil. Quiero comenzar diciendo que la esclavitud no tiene nada bueno. No es buena, es mala. Siempre ha sido mala, siempre lo va a ser. La Biblia, solo por mencionarla, no quiere decir que la apruebe. No todo lo que la Biblia menciona lo está aprobando, simplemente está diciéndonos que esto que vamos a ver aquí era algo que se practicaba en los días en los cuales Pablo escribió esta carta a Filemón, pero no está diciendo de ninguna manera que era buena, ¿sí? Y cuando esto se practicaba, Dios estableció ciertas directrices, guías y reglas que aquellos que tenían esclavos tenían que seguir, que tenían que acatar, ¿sí? Si es que iban a tener esclavos. Ahora vamos a hablar más de esto en nuestro estudio en Éxodo, capítulo 21, que es lo que vamos a ver este próximo martes. Este próximo martes vamos a estar en el capítulo 21 de Éxodo, así que no voy a elaborar mucho acerca de esto, simplemente que los invito a que vengan el martes para que hablemos juntos y discutamos esto acerca de la esclavitud. Ahora, claramente estas directrices, guías y reglas eran específicas y exclusivamente para el pueblo de Israel. Estamos hablando acerca de la ley de Dios. Por lo tanto, hubo muchos otros pueblos que practicaron la esclavitud, que no se adherieron a las directrices y guías que Dios había dado. Uno de esos pueblos fue el país en el que vivimos nosotros ahorita, los Estados Unidos de Norteamérica. Y creo que dejé mi teléfono encendido, así es que vamos a tener que apagarlo para que no nos esté dando lata. Ups, les exhorto a que hagan lo mismo con el de ustedes. Muy bien, gracias teléfono por recordarme que soy humano. Entonces, aquí en Estados Unidos se practicó la esclavitud y aun cuando se practicó en algunas ocasiones se trató de defender bíblicamente, nunca se siguió ni las directrices, ni las reglas, ni las guías que Dios había dado para aquellos que iban a tener esclavos. Ahora, Pablo escribe esta carta desde su prisión en Roma. Él está en Roma, si ustedes se acuerdan, esperando una audiencia con el César, a quien había apelado cuando los judíos trataron de juzgarlo en Jerusalén, ¿sí? Y no tuvieron nada en realidad de qué acusarlo. Si lo llevan delante de Félix, y cuando él está delante de Félix, no teniendo nada de qué decir Félix de él, él apela a César. Y como él apela a César, lo envían a Roma a que sea juzgado por César mismo. Ahora, algo que debemos de entender acerca de Pablo, ¿sí? Que es muy importante que nosotros como cristianos entendamos, es que Pablo, aun cuando estaba preso, pasara lo que le estuviera pasando, estuviera sufriendo lo que estuviera sufriendo, nunca perdía la oportunidad de predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Escucharon eso? Estuviera preso, estuviera sufriendo lo que estuviera sufriendo, estuviera pasando por lo que estuviera pasando, nunca perdía la oportunidad de predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Sí? En su carta a los filipenses, al estarse despidiendo de los santos de la iglesia en Filipo, les dice esto en Filipenses capítulo 4, versículo 22. Les dice, todos los santos los saludan. Y noten lo que dice, y especialmente los de la casa de César.
¿Se dan cuenta de lo que está diciendo ahí? Todos los santos los saludan y especialmente los santos, los creyentes de la casa de César, que era en donde estaba Pablo preso. ¿Qué nos quiere decir esto? Que aun cuando Pablo estaba preso, aun cuando Pablo estaba en cadenas, de todas maneras siguió predicando el evangelio de tal manera que algunos de los de la casa del César habían recibido al Señor y se habían hecho salvos. Sin duda se estaba refiriendo a los guardas que lo estaban cuidando, se estaba refiriendo a los esclavos y siervos de César, quienes estaban encargados de cuidar a Pablo. Teniéndolos ahí como una audiencia, como un público cautivo, Pablo no desperdició el tiempo y se puso a predicarles el evangelio. ¿Y saben qué? Este es un gran ejemplo para nosotros. Porque saben que no importa las circunstancias por las que estemos pasando, no importa las aflicciones, no importa en qué sitio nos encontramos en nuestro caminar como cristianos, siempre debemos buscar la oportunidad de compartir al Señor con los demás. Siempre, en cualquier situación, en el trabajo, en las reuniones familiares, en la escuela. Aunque estemos pasando por dificultades en nuestra vida, siempre debemos de buscar compartir al Señor con los demás. Aun cuando sepamos que pudiera haber hostilidad en contra de nosotros por abrir nuestra boca y hablar de Jesús. Y sabemos que en este tiempo es muy probable que encontremos precisamente eso, hostilidad de parte de la gente por hablar de Jesús. Pablo le dice a su hijo en la fe, a Timoteo, le dice, predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. ¿Escucharon eso? Les dijo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Ok, tenemos dos tiempos ahí, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuál tiempo hay entre esos dos tiempos en los que no debamos estar predicando la palabra, en los que no debamos estar predicando al Señor, en los que no debamos estar predicando el evangelio? ¿Existe algún tiempo aparte del a tiempo y fuera de tiempo? No, quiere decir entonces que siempre debemos de estar buscando la oportunidad para predicar a Cristo. Siempre debemos estar buscando la oportunidad, debemos estar escuchando qué es lo que está diciendo, debemos estar viendo qué es lo que está pasando la persona que está a nuestro lado para de alguna manera nosotros hablarles acerca del perdón, acerca de la gracia, acerca de la misericordia que se puede encontrar en Cristo Jesús. No para alegar acerca de puntos teológicos, no para discutir acerca de lo que mi iglesia enseña comparado con lo que tu iglesia enseña, no con discutir acerca de cómo nos vestimos o cómo nos peinamos, etcétera, etcétera, sino de hablar de la gracia de Jesucristo. De nuevo a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 4 y el versículo 5, Pablo le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, y luego noten lo que dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Y aun cuando estés pasando por aflicciones, haz obra de evangelista. ¿Saben que todos nosotros somos evangelistas? Debemos ser evangelistas, somos llamados a ser evangelistas. Porque todos nosotros conocemos la verdad, todos nosotros conocemos las buenas nuevas del evangelio y somos llamados a predicar esa verdad y esas buenas nuevas del evangelio a toda criatura. Y luego le dice al final del versículo, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. El evangelismo es parte de todos los ministerios de la iglesia. Acaba de venir el pastor Rick aquí para invitarnos a servir en el ministerio de niños. Ahí se puede practicar el evangelismo mucho más fácilmente que en cualquier otro ministerio. ¿Por qué? Porque estamos lidiando con niños pequeños, con un corazón dispuesto a recibir, con un corazón que escucha, con un corazón inocente, ¿sí? Con un corazón como aquellos que el Señor Jesucristo dijo que tenemos que tener nosotros. Cuando les dijo a sus discípulos, dejad que los niños vengan a mí. ¿Por qué? Porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces ahí es un lugar muy fácil de ser evangelista. Podemos ser evangelistas en el ministerio de hospitalidad. Sí, cuando la gente viene y nos visita,
podemos predicar el Evangelio con nuestra sonrisa, podemos predicar el Evangelio con el amor que mostramos, podemos predicar el Evangelio cuando se nos acerca, si se nos pregunta acerca de la iglesia, de lo que nosotros hacemos o de lo que queremos hacer. Se puede ser evangelista en el ministerio de jóvenes, se puede ser evangelista como anciano, como diácono, como pastor. Definitivamente se tiene que ser evangelista. Si se ha de llevar a cabo el ministerio, el verdadero ministerio y el ministerio completo que Dios ha dado a la iglesia y que Jesucristo ha comisionado a la iglesia, es ser evangelistas. Todos y cada uno de nosotros somos llamados a ser evangelistas, porque todos y cada uno de nosotros debemos de salir de aquí y predicarle el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Decía el pastor Rick de nuevo, es más bendecido dar que recibir. Aquí recibimos, pero luego tenemos que salir de aquí y dar de lo que hemos recibido. ¿Sí? Y lo más grandioso que recibimos aquí es el recordatorio semana tras semana de que somos salvos en Cristo Jesús, y esas son buenas nuevas que debemos llevar a todo lugar. Amén. Ahora, durante este tiempo en el que Pablo estaba en Roma, en la cárcel, de alguna manera los caminos de Pablo y el siguiente personaje, que se llama Onésimo, que era el esclavo, se cruzan. Onésimo huye de su amo, de alguna manera llega a Roma. Pablo quizás anda por la calle caminando con sus custodios, y Pablo, porque conoce al amo de Onésimo, sin duda se le hizo conocido a Onésimo y fue y habló con él. Pablo le predicó el evangelio a Onésimo y Onésimo se convierte al Señor. Onésimo acepta a Cristo. Ve a Pablo, te me haces conocido. Que creo que alguna vez estuviste en la casa del que fue mi amo. Se llama Filemón. ¿Te acuerdas de mí? Y Pablo, quizás porque era uno de los esclavos, Pablo no se acordaba de él. Pero de todas maneras eso no lo detuvo, empezó a predicarle el evangelio, y al predicarle el evangelio el corazón de Onésimo fue tocado y Onésimo acepta al Señor. No más que sucede algo. Una vez que Onésimo es salvo, se encuentra a sí mismo teniendo que hacer lo correcto. Teniendo que hacer lo que ahora como cristiano tenía que hacer, que era lo correcto. Tenía que cumplir con la ley, tenía que apegarse a lo que la ley decía. Y lo que la ley decía era que él tenía que volver a la casa de su amo. Y no solamente volver a la casa de su amo, sino tenía que pagar lo que le había robado. ¿Se dan cuenta ustedes de lo que está pasando aquí? Ahora este esclavo que había huido de su amo, al convertirse al Señor y saber que ahora es cristiano y que tiene que apegarse a las leyes, ¿sí? Pablo le va a decir que tiene que volver a la casa de su amo. Y no solamente tiene que volver a la casa de su amo, sino que tiene que buscar la manera de pagar lo que él se había robado. Y creo que esa es la experiencia de todos nosotros cuando venimos al Señor. ¿No es cierto? Nos arrepentimos de nuestros pecados, venimos al Señor, Él nos perdona, Él nos salva de las consecuencias eternas del pecado, pero a menudo las consecuencias terrenales, las consecuencias temporales del pecado aquí en la tierra, tenemos que pagarlas. Tenemos que pagarlas. Tenemos que de alguna manera hacer frente a las cosas que hemos hecho mal, a las faltas que hemos cometido, ¿sí? Y vamos a tener que lidiar con ellas. Tarde o temprano el Señor nos va a llevar al punto en el que vamos a tener que lidiar con esas cosas, y vamos a tener que ahora como cristianos decidir si vamos a hacer lo correcto o vamos a hacer lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Si decidimos hacer lo correcto, esto va a significar que vamos a corregir, cuando sea posible, los errores que hemos cometido antes. Y hablo cuando sea posible porque a veces ya no es posible corregir algunos errores. A veces las personas que nos han ofendido o que hemos ofendido ya no están con nosotros, ya no sabemos en dónde se encuentran, quizás alguno hasta ya haya muerto y ya no podemos pedirle perdón u otorgar el perdón a esa persona. Pero mientras es posible tenemos que buscar corregir lo que hemos hecho que ha sido malo, que ha dañado a otra persona, y buscar también perdonar a aquellos que nos han dañado a nosotros, porque ahora ya somos cristianos y porque entendemos el perdón de Dios
y porque sabemos cuánto nos ha perdonado Él, y porque sabemos que merecíamos ir al infierno, pero por su gracia y por su amor y su misericordia, ahora hemos sido salvos de esa condenación, y porque nosotros hemos recibido ese perdón, ahora nosotros estamos obligados a perdonar también. Y cuando nos acordamos de las personas que nos han ofendido, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, tenemos que pensar: Señor, dame la habilidad para perdonarlos. Dame la habilidad para otorgarles a ellos el mismo perdón que tú me has otorgado a mí. Y dame la oportunidad también para pedir perdón a las personas que yo he ofendido, aunque me tenga que humillar para hacerlo. Dame esa habilidad. ¿Se acuerdan de aquel corito? Quizás todos ustedes se acuerdan. ¿Se acuerdan del corito de Zaqueo? Zaqueo era chaparrito así, que vivía en Jericó. Y cuando Jesús pasó por ahí, se subió a un sicómoro. ¿Se acuerdan? No, están demasiado jóvenes todos ustedes, no se acuerdan. Apenas los viejitos como yo nos acordamos. Pero Zaqueo tuvo que hacer precisamente eso cuando vino al Señor. Lean conmigo lo que dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 19, comenzando con el versículo 5. Dice: cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y dijo... Ya Zaqueo está en el sicómoro, está buscando ver a Jesús. Y Jesús le dice: Zaqueo, apúrate y bájate de ahí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Zaqueo bajó deprisa, y noten lo que dice: y con mucho gusto recibió a Jesús. Noten que dice que con mucho gusto recibió a Jesús. Y el gusto con el que recibió a Jesús y lo que va a escuchar de labios de Jesús lo va a llevar a hacer lo que él sabe que es lo correcto, aun cuando esto le va a costar a él. En el versículo 7 dice: todos al ver esto murmuraban, pues decían que Jesús había entrado en la casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor: Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Se fijan ustedes? Al recibir a Jesús, al escuchar sus enseñanzas, al escuchar sus palabras, el Espíritu Santo trajo convicción al corazón de Zaqueo, porque sabía que lo que había estado haciendo estaba mal, porque sabía que había robado, porque sabía que había defraudado. Y al escuchar las palabras del Señor dijo: Señor, esto es lo que voy a hacer. Ahorita, noten que dijo ahorita mismo. No dijo mañana que abra el banco. No dijo en cuanto pueda encontrar a todos los pobres que hay en mi ciudad. Dijo: ahorita mismo voy a tomar la mitad de todos mis bienes y lo voy a dar a los pobres. Y si a alguien he defraudado, si a alguien le he robado, que venga y me diga, y le voy a dar 4 veces lo que le he robado. ¿Y qué dijo el Señor? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Esa es una de las formas en las que nosotros sabemos que somos salvos. Hay un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón. Hay un movimiento del Espíritu Santo en nosotros que nos lleva a hacer cosas que sin Jesucristo nunca hubiéramos podido, hubiéramos querido hacer. Eso es lo que el verdadero arrepentimiento trae a la vida de la persona. Un deseo infinito, un deseo poderoso de corregir los errores que se han cometido antes de venir a Jesús. Y esto es la experiencia que Onésimo estaba teniendo ahorita. Y había un conflicto en su alma por ello. Porque en su carne él quería permanecer libre, él no quería volver a la casa de Filemón y ser esclavo, mucho menos tener que pagarle, ¿sí?, lo que se había robado. Pero Pablo va a decirle: Onésimo, tienes que ir y tienes que hacer lo correcto. Quizás Dios nos esté hablando a algunos de nosotros ahorita y nos esté diciendo: tienes que ir, tienes que hacer lo correcto. Ya no eres la misma persona que eras antes de Cristo. Has sido transformada, has sido transformado, te he dado un nuevo corazón y tú sabes que tienes que corregir este error. Yo no soy el Espíritu Santo. Yo no sé cómo esté lidiando el Señor con ustedes ahorita. Pero si el Señor les está hablando de esa manera, yo haría lo mismo que Zaqueo hizo. Y diría: Señor, lo que sea que haya hecho mal,
lo voy a corregir hoy mismo. ¿Sí? Ahora esto nos trae a Filemón, la persona a quien la carta está dirigida. Él es el amo y dueño de Onésimo. ¿Escucharon lo que dije? Él es el amo y dueño de Onésimo. Y según la ley romana, él tenía el derecho no solamente de castigarlo, sino que tenía el derecho como su amo de sentenciarlo inclusive a muerte. Pero había un problema que Filemón tenía. ¿Y saben cuál es ese problema? Que era cristiano. Era cristiano. Él era un creyente también. Y aun cuando Onésimo sea su esclavo y aun cuando le había robado, Onésimo ahora era su hermano en Cristo. Oh my goodness. ¿Qué haríamos nosotros? Alguien nos ha ofendido, alguien ha robado, alguien se ha llevado algo nuestro, alguien ha cometido un pecado contra nosotros. Y la última vez que lo vimos era incrédulo. Y en nuestra mente y en nuestro corazón, aunque no queríamos, porque somos cristianos y sabemos que no debe haber, había cierta amargura, cierto rencor, cierto deseo de vengarnos de él. Y luego un día lo vemos que viene hacia nosotros, o la vemos que venga hacia nosotros, según sea el caso, y decimos, ay, 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 así te quería agarrar. Ahora sí vas a saber lo que es amar a Dios en tiempos de hambre. Y la persona abre los brazos y dice, hermano, finalmente entendí lo que tú me estabas predicando, finalmente reconocí mi pecado, fui a Jesucristo y le pedí perdón y ahora somos hermanos en Cristo, porque así como Él te perdonó a ti, me ha perdonado a mí. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Le va a gritar a Dios cómo es posible que haya salvado a este infeliz? ¿Le va a decir cómo es posible que haya salvado a esta mujer? ¿Le va a decir cómo es posible que hayas mostrado misericordia a esta persona que tanto daño? ¿Qué le va a decir a Dios? ¿Qué le va a decir a esta persona? Onésimo tiene un problema, sí, pero Filemón tiene un problema, yo creo que un poquito más grande, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer como cristianos? ¿Cómo vamos a lidiar con esto? ¿Cómo va a lidiar él con esto? ¿Debía castigarlo? ¿Qué tal lo que le había robado? ¿Lo va a hacer que se lo pague de nuevo? Aun cuando era esclavo, podría pagárselo. Y si hacía lo correcto delante de Dios, Filemón, ¿cómo iban a reaccionar los otros dueños de esclavos? La decisión que Filemón iba a tener que hacer iba a afectar no solamente su casa, sino iba a afectar también la gente con la que él tenía roce social. Iba a afectar absolutamente todo aspecto de su vida, y no nada más de su vida, sino de la vida de aquellos que él conocía, que quizás eran sus socios de negocios, que a veces inclusive hasta quizás se prestaban esclavos o contrataban, yo qué sé yo. Pero definitivamente lo que Pablo le iba a pedir que hiciera iba en contra de la sociedad, iba en contra de las reglas, iba en contra de todo lo que él conocía como correcto. Y aquí es en donde Pablo pasa a ser el intermediario entre el amo y el esclavo. Y Pablo va a buscar que el uno sea reconciliado con el otro. Y aunque Pablo no va a condenar la esclavitud, recuerden, Pablo no va a condenar la esclavitud como tal, sí va a establecer de nuevo ciertas guías y directrices en cuanto a este asunto para los cristianos en particular. Fueran esclavos, fueran amos, para que vivieran tanto el uno como el otro de acuerdo a su fe cristiana, aún en un sistema tan perverso como este. ¿Saben que eso es lo mismo que Dios nos está llamando a nosotros a hacer? Por eso nosotros estudiamos su palabra, porque vivimos en un mundo que es completamente adverso a lo que nosotros creemos, que es completamente contrario a lo que la palabra de Dios nos dice, que es completamente adverso a lo que el Espíritu Santo de Dios nos viene y nos dice que debemos estar haciendo en nuestra vida. Y diariamente tenemos nosotros que tomar la decisión si vamos a hacer lo correcto como cristianos, como hijos de Dios, como gente salva, como gente que ha recibido el perdón, la gracia y la misericordia de Dios, o si vamos a hacer las cosas como los hace el mundo.
Y esa es una lucha que diariamente tenemos, mis hermanos y hermanas. Y el que no esté teniendo esta lucha, ¿saben qué? Me temo yo que si no estamos teniendo esta lucha, estamos flotando a la deriva. Para donde la corriente vaya, para allá vamos. ¿Sí? Porque algo que yo estoy seguro de que cada cristiano, cada persona creyente tiene, es una lucha en contra de las corrientes de este mundo, y constantemente tiene que estar pataleando y moviendo los pies y tratando de ir en dirección opuesta hacia donde el mundo lo está queriendo arrastrar. Y cuando esta lucha no se está llevando a cabo, no necesariamente porque Dios nos esté protegiendo, nos esté guardando, no es necesariamente porque todo lo que estamos haciendo está bien. Quizás quiera decir que simplemente hemos dejado de patalear y manotear y simplemente estamos flotando a la deriva. Porque este mundo no es nuestro hogar. Este mundo no da comodidad a nuestro espíritu y a nuestra alma. Este mundo no tiene nada bueno para nosotros, al menos que nos entreguemos de lleno a sus corrientes. Y como podemos ver, eso no es algo que podamos nosotros ver en las Escrituras. Eso no es algo que Jesucristo vino y nos enseñó. Él nos garantizó que en este mundo íbamos a tener, ¿qué? Aflicciones. Pero ¿qué dijo? No se preocupen, yo he vencido al mundo. ¿Y qué dice Juan que es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Entonces tenemos que estar constantemente, como decimos en Mexicali, a las vivas. Tenemos que estar a las vivas, tenemos que estar cuidándonos de que no estemos siendo llevados a la deriva por las corrientes de este mundo. Estos tres hombres estaban aquí, tenían que enfrentar esta situación. Y Pablo pudo haber dicho, bueno, pues ya estás aquí en Roma, ¿qué caso tiene que vuelvas a Colosa, que es en donde vivía Filemón? Y pudo haber dicho, escrito a Filemón y decirle, ¿sabes qué, Filemón? No te preocupes por Onésimo, yo me voy a encargar de él aquí. Y que todo quedara en un status quo. Pero no, porque tenía que hacerse lo correcto delante de Dios. Porque si ahora será hijo de Dios, había una forma en la cual se tenía que lidiar con esto. Es la forma en la que Dios iba a dirigirlos a hacerlo. Comenzamos entonces en Filemón, en el versículo 1, donde Pablo le dice, yo Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Noten esto. Me encanta el hecho de que aun cuando Pablo está detenido por el gobierno, aún se describe a sí mismo como prisionero ¿de quién? De Jesucristo. ¿Quién es el que lo tiene prisionero? El gobierno romano. El gobierno romano fue el que le puso las cadenas en los tobillos y en las muñecas. El gobierno romano es el que lo tiene ahí en la casa en donde está detenido. Pero ¿de quién se dice prisionero él? De Jesucristo. Pablo reconoce que aun cuando sea un gobierno terrenal el que lo tiene en cadenas, finalmente es Dios quien lo está permitiendo. Porque aún en su situación, Dios está haciendo grandes y poderosas cosas en y a través de él. ¿Se fijan ustedes? Pablo, prisionero de Jesucristo. Podría haber dicho, estos mendigos romanos aquí me tienen, ya tengo quién sabe qué tantos meses esperando que César se digne a abrir las puertas de su palacio para hablar con él. Estoy seguro que en cuanto hablara con él me iban a dejar libres, pero aquí estoy todavía de prisionero. No sé quién se creen que son estos romanos, pero un día. No, él simplemente dice, ¿sabes qué? Soy prisionero de Jesucristo. Y era que él estaba viendo que aún en su posición de prisionero estaba ganando almas para Cristo. Aún en su posición de prisionero estaba exaltando el nombre de Jesucristo.
Aún en su posición de prisionero, Dios estaba usándolo y estaba haciendo grandes cosas en y a través de él. Mis hermanos, de nuevo, no importa cuál sea la circunstancia por la que están pasando, ustedes entréguense a Jesucristo 100%, sin reservar nada para ustedes mismos, y Dios va a hacer grandes y poderosas cosas a través de ustedes, no importa qué estén pasando en este tiempo. Pero tienen que darse cuenta que lo que están pasando, lo están pasando porque Dios lo está permitiendo. Y si Dios lo está permitiendo, Él tiene un propósito mucho más grande y glorioso del que nosotros pudiéramos ver en Él. Lean conmigo lo que Pablo les escribe a los filipenses en Filipenses capítulo 1, los versículos 12 al 14. Les dice: quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha servido ¿para qué? Para el avance del evangelio. De tal modo que mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidente en todo el pretorio, que era en donde los soldados estaban, y a todos los demás. Con mis encarcelamientos, la mayoría de los hermanos ha cobrado ánimo en el Señor, y más se atreven a hablar la palabra como sin temor. El ejemplo de Pablo estaba dando a los otros hermanos valor para hablar. El ejemplo de Pablo estaba dando a los otros hermanos: hey, si Pablo puede predicar desde la cárcel, ¿yo por qué no puedo predicar si soy un hombre completamente libre? Si Pablo está predicando en las circunstancias en las que se encuentra, ¿por qué no voy a predicar yo, que no tengo que estar sufriendo lo que él está sufriendo? Si mis pies no están encadenados y puedo ir a donde yo quiera, ¿por qué no voy a ir a donde sea que Dios me envíe para cumplir con su voluntad? Pregunta. No levanten la mano, contéstenla en su propia mente y corazón. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando ahorita lo que Pablo estaba pasando cuando escribió esta carta? Es lo que creí. Sin embargo, mientras él estaba pasando lo que estaba pasando, estaba predicando el evangelio y ganando almas para Cristo. Lo estamos haciendo nosotros. Estamos buscando la oportunidad. Estamos viendo y cuidando cuando se abren las puertas para predicar el nombre de Jesucristo. ¿Saben por qué Pablo podía hacer esto? Ahí mismo en Filipenses 1, pero en el versículo 21 dice: porque para mí, ¿qué dice? El vivir es Cristo. ¿Y el morir qué es? Para mí el vivir es Cristo. Mi vida es de Él. Esté en la cárcel o sea libre. Lo tenga todo o tenga necesidad. Esté sano o esté enfermo. Esté en Roma o esté en Judea. Donde sea que voy, para mí el vivir es Cristo. Y si en alguna de estas situaciones tengo que morir, para mí eso es ganancia. Porque estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Oh my goodness. Tenemos que aprender a odiar nuestra vida hasta la muerte. A darnos cuenta de que Dios tiene algo mucho mejor para nosotros y que mientras estemos aquí en la tierra, no importa que estemos sufriendo, no importa qué está sucediendo, tenemos que llevar a cabo su voluntad. Pablo sabe que si está sufriendo, Pablo sabe que lo que está sufriendo, Pablo sabe que lo que le está pasando es única y exclusivamente por hacer lo que Dios le ha encomendado hacer, y esto lo hacía estar en paz aún en medio de las aflicciones que sufría como consecuencia de su obediencia a Dios. Estaba en paz con ello. ¿Cuántos queremos tener paz en nuestra vida? Estar simplemente completamente en paz. Oh, yo tengo paz cada noche cuando me quedo dormido. Duermo tan tranquilo. Mi esposa me ha dicho: ay, viejo, ¿te ves tan pacífico cuando estás dormido? No abres la boca más que para roncar de vez en cuando, pero te ves tan pacífico ahí, no dices nada, no te quejas. ¿Saben qué? Yo quiero tener esa clase de paz, dormido, despierto, la situación en la que esté, quiero encontrar esa clase de paz. ¿Y saben cómo podemos encontrar esa clase de paz? Cuando sepamos que todo lo que pasa en nuestra vida, bueno, malo, enfermedad, salud, todo es porque Dios está obrando algo en nosotros
y a través de nosotros. De nuevo Pablo le escribe a su hijo Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2, los versículos 8 al 13. Le dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, que resucitó de los muertos conforme a mi evangelio. Noten el versículo 9, en el cual sufro penalidades y hasta encarcelamientos, como si fuera yo un malhechor, pero la palabra de Dios nuestra presa. Por eso todo lo soporto por causa de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Esta palabra es fiel. Si morimos con Él, también ¿qué? Viviremos con Él. Si sufrimos, también ¿qué? Reinaremos con Él. Pero si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cuando habla aquí de ser infieles, no está hablando de infidelidad, de que nosotros le somos infieles. Está hablando cuando nos falta la fe. Cuando no tenemos la suficiente fe para seguir adelante. Él sigue de todas maneras fiel a nosotros. Él sigue fortaleciéndonos de todas maneras. Lo único que tenemos que hacer es poner nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en Él. Y Él nos va a ayudar a seguir adelante. Y luego noten que se dirige a Filemón como aquel que es amado. Pablo lo ama, Pablo ama a Filemón. Y porque ama a Filemón, le va a decir lo que Dios espera que él haga como cristiano. Porque quiere él que Filemón se encuentre en la perfecta voluntad de Dios. Y saben que a veces el amor tiene que ser audaz. A veces el amor tiene que ser valiente. A veces el amor tiene que decir cosas que la persona que va a escuchar quizás no le van a caer muy bien, pero se tiene que decir. ¿Por qué? Porque ese amor nos constriñe, ese amor nos lleva a querer que esa persona conozca la verdad para que sea hecha libre por la verdad y para que él, ella y yo, nosotros podamos saber que están haciendo la voluntad de Dios. Y luego noten que también Pablo lo reconoce como colaborador y lo llama su colaborador, porque Filemón, como vamos a ver ahorita, tiene una iglesia en su casa en donde está predicando el evangelio, impartiendo el conocimiento de la palabra de Dios. Versículo 2 dice a la amada hermana Apia. Se cree que era la esposa de Lapio. No, se cree que era la esposa de Salomón, de Filemón. Se cree que era la esposa de Filemón. Y a Arquipo, se cree que él también era hijo de Filemón, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Noten, digno de notar aquí es Arquipo, como se le llama, compañero de milicia. Lo que está diciendo aquí Pablo es que él es soldado juntamente con él. Pablo se ve a sí mismo como estar en el ejército de Jesucristo, como ser parte del ejército de Jesucristo y como aquel que es parte de este ejército glorioso que está aquí en la tierra para combatir las fuerzas del mal, que está aquí en la tierra para llevar las buenas nuevas del evangelio, que está aquí en la tierra para tratar de arrebatar de las garras del mundo, de Satanás, del infierno, a cuántas personas se necesiten. Y para poder hacer eso, mis hermanos, tenemos que vernos como soldados de Jesucristo y ser llenos de su valor, y ser llenos de su audacia, y ser llenos del poder de su espíritu, y saber que tenemos en Él habilidad para militar dentro de las filas del ejército del Dios vivo, Yahvé. Y que si Él es por nosotros, nadie podrá ser contra nosotros. ¿Sí? Tenemos que hacerlo. ¿Sí? Y parece que ha tenido aquí Arquipo que librar algunas batallas, porque Pablo tiene que mandarle decir, ¿sí?, que es casi obligatorio que cumpla con aquello para lo que ha sido llamado. Acabamos de terminar la epístola a los Colosenses, y en Colosenses es mencionado Arquipo. La semana pasada lo mencionamos en Colosenses 4:17. Noten lo que Pablo les dice: díganle a Arquipo que no deje de cumplir con el ministerio que recibió del Señor. Le tiene que recordar Pablo: Arquipo, ¿qué onda? ¿Eres soldado de Jesucristo? ¿Estás en el ejército de Dios?
No dejes de cumplir tu ministerio, no dejes que las situaciones a las que estás enfrentando, no dejes que los ataques del enemigo te hagan dejar a un lado aquel ministerio que Dios te ha llamado a hacer, y date a la tarea de hacerlo. Porque ¿saben qué? A menudo los soldados de Jesucristo tienen que quitar su atención de las cosas que están pasando alrededor de ellos y de lo que están haciendo los demás, y simplemente llevar a cabo el ministerio que Dios nos ha dado para hacer. Tenemos que ignorarlo todo. No importa qué están haciendo los demás hermanos, no importa qué está haciendo fulano de tal, no importa qué está haciendo mi papá, no importa qué está haciendo o no haciendo mi mamá. Lo que importa es que el Señor me ha llamado a mí a militar en su ejército, y yo le tengo que ser fiel a Él. Porque no se trata de mi mamá ni de mi papá, se trata de lo que yo he sido llamado a hacer. Y todos y cada uno de nosotros va a llegar el momento, a los hermanos que están aquí jóvenes todavía, a los hermanos que quizás todavía estén en su adolescencia, va a llegar el momento en el que ustedes van a tener que estar firmes sobre su propia fe y no descansar más en la fe de sus padres, ¿sí? Porque la fe en Jesucristo es individual. El compromiso con Jesucristo es individual. Nadie va a ser salvo porque sus papás son salvos. Nadie va a ser salvo porque sus abuelos son salvos. Nadie va a ser salvo porque sus hijos sean salvos. Cada quien vamos a tener que responder al Señor, y cada uno vamos a tener que reaccionar de una manera positiva o negativa al llamado que Dios está haciendo en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Y o vamos como Zaqueo a recibir a Jesús con gozo y hacer lo que tenemos que hacer como cristianos, o vamos a ignorarlo y vamos a rechazarlo, lo vamos a dejar para un mejor tiempo, y nuestra indecisión va a terminar tomando la decisión por nosotros. Pero debemos recordar que el ministerio que estamos haciendo lo recibimos del Señor. Y luego noten la iglesia que está en tu casa. También la carta es escrita a la iglesia que está en su casa. Y luego les dice en el versículo 3, reciban ustedes gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es un saludo tradicional de Pablo. Este es un saludo que en todas sus cartas Pablo extiende a los cristianos. Que recibieran ellos en su tiempo, y recibamos nosotros también la gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque la persona que ha conocido la gracia de Dios puede estar completamente segura de que tiene paz con Dios. Está en paz con Dios. El más poderoso enemigo que cualquiera pudiera tener en el universo es a un Dios todopoderoso, justo, santo y perfecto, que va a juzgar no de acuerdo a lo que nosotros vemos como bien, sino de acuerdo a su perfección, santidad y justicia. Y si tenemos paz con Él, no tenemos por qué temer absolutamente nada. Podemos vivir tranquilos porque tenemos paz con Él. Porque por medio de su gracia hemos sido salvos. Por medio de la fe. Y esto no de nosotros mismos, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Saben que yo le doy tantas gracias a Dios que mi salvación no depende de lo que yo haya hecho, de lo que yo esté haciendo, ni de lo que yo vaya a hacer? Mi salvación depende de lo que Cristo ya hizo en la cruz por mí. Yo lo he creído con todo mi corazón, lo he adoptado como cierto, lo espero, lo anticipo, lo deseo, lo anhelo. Y sé que aquel que comenzó la obra en mí es poderoso para terminarla también. Y confío y espero en Él y solo en Él, porque depende de Él. Y cuando llegamos a ese punto, ¿sí?, entonces podemos estar seguros de que tenemos paz con Dios, de que Dios ya no está enojado con nosotros, de que Dios ya no está esperando que la reguemos otra vez para agarrarnos a coscorrones, sino que Dios siempre estará de nuestro lado, y aun cuando a veces fallamos, Él nunca nos dejará ni nos desamparará.
porque depende de Él y no de nosotros mismos. Esta es la carta de Filemón. Este es el trasfondo de la carta. Esto es lo que Pablo va a tratar de corregir, a lo que se va a tratar de dirigir. Y va a llamar tanto al uno como al otro a pedir y otorgar perdón, cuando hacerlo iría tan en contra de todo lo que las normas sociales del tiempo les dirían que tenían que hacer. Y mi oración, al terminar esta carta dentro de 3 semanas, es que todos nosotros hayamos recibido primeramente el perdón de Dios, la reconciliación con Dios, y si hay alguien a quien tenemos que otorgar perdón o de quien tenemos que pedir perdón, lo hagamos por el bien de nuestras almas, de nuestros corazones y para poder estar seguros de que estamos en la perfecta voluntad de Dios. Y mientras eso suceda, que todos los que somos creyentes se despierte en nosotros una nueva pasión por recibir el Evangelio, pero también por predicar el Evangelio. Amén.